Comienza Profesionales en la Noche, segunda temporada. Ascensión, se está llenando de gente la plaza. Están todos alborotados. Mirá, Jesucito, no venga a molestar ahora con que estoy creando un dulce para sorprender a don Eusebio. ¿Y qué dulce es, Asunción? Le voy a llamar dulce de leche. Pero si ese dulce, según dicen los mitos, lo va a crear la cocinera de Rosa hacia 1850, dejando por accidente la leche con azúcar al fuego. ¡Ay! Pero tan sencillo era. Y ya que estaba batiendo el merengue. ¿Y a mano batí? ¿Y si la luz eléctrica todavía no ha llegado, Jesucito? Batidora no puedo usar. Ya me fastidiaste mucho. Anda nomás para la plaza que yo voy a ver si me fríe unas empanaditas para vender por ahí. ¡Ay! ¡Ascensión! ¿Qué es semejante bataola ahí afuera? Me quiero peinar. Ni los rizos me salen. ¿Qué pasa afuera? ¿Cómo? ¿No escucha? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, te parece que se está armando una revolución. ¿Cómo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Y Felicitas no ha llegado! ¡Es verdad! ¿Y a dónde se ha metido la niña? Pero justo estábamos armando esto y fue a buscar las telas para la escarapela. Perdió los barcos. Encima no tenemos WhatsApp en esta época. Pero mire que de las escarapelas ya se están ocupando don French y don Beruti. ¡Ay, esos siempre están en todos los negocios! No, era para mí. Usted no se enteró en las bodegones del barrio que van a hacer esto estos dos. Eso va a ser imposible porque el paraguas todavía no se ha inventado. No, yo todavía no le he pedido el paraguas, Ascensión. Deme aunque sea una bolsa de nylon para ir a la plaza. ¿Qué es ese aroma tan rico, Ascensión? No me digas que preparaste empanaditas. Te voy a sacar unas, che. Agarre nomás 25 pesitos cada una. ¿Cómo dice? ¿Acaso me va a cobrar? ¿Y tan caro, che? ¿Y qué es eso de peso? ¿A dónde quedó el trueque? Ah, no sé, don Eusebio. Yo ahora pienso en dólar y hay que tener en cuenta el índice de inflación. Pero qué barbaridad. Seguro ahora también me vas a pedir que te ponga en blanco. Empanaditas calientes. Empanaditas calientes. Empanaditas calientes. Empanaditas calientes. ¡Qué malos dientes! ¿Me convidas una, Asunción? Saca la mano, Jesucito, y mira para el balcón que parece que alguien está por hablar. Míralo. Querido pueblo, les hablo yo, Cándido, Silencio. Un médico allá a la derecha y otro a la izquierda. Cándido, Asunción? Bueno, llama 109, cualquier cosa. Bueno, hemos estado deliberando y deliberando acá, todos juntos, cabildo, y hemos decidido una gran cosa. Pegar patada en el Tujes al virrey. Se acabó, no somos más colonia, ¿sí? Hicimos primera junta, caballito y no sé qué más. Así que desde ahora soy nuevo presidente y este chico Saavedra va a ser el vice, ¿sí? Así que nos vamos desconcentrando despacito, cada uno a su casa. Me calientan el locro, ¿sí? Todos vamos a comer locro, empanada, chocolate y ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Buenas noches. ¡Viva la patria! ¡Vamos! Perdón, bien. ¡viva la patria! Hoy es el Día de la Patria, por supuesto.
Me encantan mis amiguitos con escarapelas. ¿Vieron? Como corresponde. Como corresponde, porque el mes que viene vamos a estar todo con la camiseta, pero hoy es el Día de la Patria. Hoy es el Día de la Patria, sí. Y así quisimos homenajearla, ¿no? Nos quedamos enganchados con la semana pasada, que fuimos un rato alumnos otra vez. Otra vez. ¿No? Con la cierto. charla acerca de la comunicación en las escuelas, esa importancia, y todos volvimos a ser alumnos. ¿Y por qué no entonces recordar y recrear un poco ese momento del 1810 en la plaza? A nuestro modo, o a modo de nuestra radionovela, ¿no? De la Sincash. Como siempre, la Sincash no está. No. Me pierde los Felicitas, barcos. perdió la Ella combinación iba de los rotando por el barcos. mundo. Qué bárbaro, Hoy por hoy che. anda por allá, muy lejos. Lo que yo no sabía de la historia era que Cándido había sido nuestro primer presidente Pero de vos la junta, de la fijate, primera junta. Le quedó chico el puesto mayordomo. Pero mirá vos, che, qué bárbaro. No sabemos si Ascensión llegó a vender empanadas incluso. Entonces, ya pensaba en dólar Asunción, mirá, en aquella Mirá vos, época. qué visión. ¿Cuántas cosas trajo la Revolución de Mayo, no? Y nosotros que no la supimos ver. Qué bárbaro, qué importante, ¿no? Pero bueno, Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy también, pero con otra mirada. Algo que por ahí muchas veces no se habla o se deja o queda ahí en el aire de alguna manera. A ver cuál fue el rol. No logramos darle la ¿no? importancia que realmente tuvo. Exactamente. Porque nos cuesta hablar Sí. de estos temas. Sí, bueno, pero hoy se está hablando más, ¿no? Sí, por suerte. Muchísimo más. Muchísimo más. Hay más espacio. Así que, ¿de qué vamos a estar hablando ¿De qué puntualmente vamos a estar hablando? hoy, día, hoy? De las mujeres en la época de la Revolución de Mayo. Mira Que no digan que no hicieron nada, porque bien que se las traían abajo de las faldas. Han hecho muchísimo. Yo algo estuve leyendo, independientemente de que no sé exactamente de qué mujeres va a No, hablar. pero no sabes con Nuestro quién invitado. tenemos hoy. ¿Quién es nuestro Pero, invitado? a ver, no sabes de quién vamos a hablar. El señor Nuestros amigos se lo Eduardo deben- Silva. Exactamente. Pero antes que nada, vamos a hacer los auspicios y después lo presentamos como corresponde. Comienzo de espacio publicitario. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo. Familia y Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Nos encontramos con el profesor Daniel Eduardo Silva, profesor y licenciado en Historia de la Universidad Católica de La Plata, profesor en la Facultad de Bernal de la UCA, profesor a nivel secundario y superior, vicedirector del Colegio Normal 3 de La Plata, investigador del Archivo de Indias de España, donde vivió y publicó, publicaciones sobre la ciudad de La Plata, orientación en historias vivas y bueno, es así. No sigas que se nos va el programa, Cris. Se nos cansa. Gracias, profesor, por estar otra vez. No, gracias a ustedes por invitarme, recordarme para venir a visitarlos y participar con ustedes de una fecha patria como la de hoy, que coincide con un viernes, así que es mucho más emotivo. Mucho más emotivo. Y contar con usted, que nos ilustra a lo grande, es una hemorragia de placer, como diría una amiga. Bueno, muchas gracias. Y hoy vamos a estar hablando de mujeres en la Revolución de Mayo. ¿Es así? Bueno, siempre el 25 de mayo se conmemora a través de el Cabildo, la Junta de Mayo, los integrantes, o distintos elementos como French Beruti y demás. Pero a pedido un poco de las últimas veces que los visité, busqué 4 mujeres que podían representar que el género femenino estuvo siempre en nuestra historia.
Si bien la historiografía a veces omitió, en los últimos años, ante la temática que sucedió en nuestro país, y a nivel internacional también, aparecen figuras y que trascendieron a tal punto que al crearse un nuevo distrito, un nuevo barrio en la ciudad de Buenos Aires, como es Puerto Madero, se tuvo en cuenta que en la mayoría de las calles llevaban nombres de varones. De varones, eso es cierto. Entonces, por una ordenanza del antiguo Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, hoy legislatura, se dispuso que todas las calles de ese nuevo barrio lleven nombre de mujer. Muy bien, empezamos Eso, a reconocerla entre todos. Entre todos, inclusive el puente que lo cruza es el puente de la mujer. Pero yo rescato del viejo devenir de las calles de Buenos Aires un nombre de mujer que ya preexistía a Puerto Madero. O sea, ya estaba la calle con su calle. nombre. Esa calle pertenece a una mujer que trascendió en la primera invasión inglesa. Bien, que tuvieron fundamental participación. Totalmente. En este caso es Manuela Pedraza. Nació en la actual provincia de Tucumán. Pero al producirse la primera invasión inglesa, en 1806, participó combatiendo a la par de su esposo. Al finalizar la reconquista, el héroe de la misma, don Santiago de Liniers, en el parte de guerra, la va a describir su accionar. Ah, pero mira, un adelantado, don Sí, no. Inclusive yo me traje el texto exacto para no omitir nada, ¿no? Inclusive lo dice la palabra. Dice Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista y futuro virrey de Buenos Aires: no debe omitirse el nombre de una mujer de un cabo de asamblea llamada Manuela la Tucumanesa, que combatió al lado de su marido con sublime entereza. Mató a un soldado inglés del que me presentó su fusil. Mirá, le entregó... Como prueba de que había logrado esa hazaña. Exactamente. Bueno, Liniers no solo la reconoce como heroína de las invasiones inglesas, sino que la premia con el cargo de alférez. Un cargo de un oficial de baja jerarquía. Muy interesante esto, porque hay una calle que transcurre desde Palermo hacia Belgrano que la recuerda, o sea, antes de la creación de este nuevo barrio. Exacto. Y el reconocimiento general de nuestras mujeres. Esto es en 1806, primera invasión inglesa. Bien. Y también vamos a aclarar, porque fíjense qué interesante el gentilicio que utiliza Santiago de Liniers. Dice tucumanesa. Sí. Hoy diríamos tucumana. Sí, es cierto. Ha cambiado el gentilicio. Esa sería la primera mujer pre-revolución de Mayo, ¿no es cierto? Ya se estaba gestando la independencia. Y la participación de la mujer en los eventos. Un acto guerrero, de combate. Claro. De combate. Bueno, y busqué otro ejemplo de otra mujer, pero de la segunda invasión inglesa, 1807. Se llama Martina Céspedes. Nosotros seguramente conocemos el barrio de San Telmo. Sí. Y hemos visitado la parroquia de San Telmo. Sí. Enfrente de esa parroquia vivía Martina con 3 hijas. Y tenían lo que se llamaba en esa época una pulpería, o sea, donde se servía licores, fundamentalmente alguna comida muy rápida. Sí. Una casa de comida, diríamos hoy. Hoy diríamos casa de comida, bien. Sí. En 1807, los ingleses, creo que alguna vez lo recordé en este programa, desembarcaron en Punta Lara y ascendieron hacia la ciudad de Buenos Aires. Sí. Por lo tanto, entraron por el sur. Y San Telmo es el segundo barrio. Primero es Barracas, después viene San Telmo. Entonces, dice la tradición que pidiendo licores, 12 ingleses entraron a esa casa de comidas y con artilugios
Martina encerró a los dos en una habitación quitándoles el arma. Mira, qué batalladora Martina. La tenía más clara que varios hombres para esas cosas. Bueno, y lo más interesante que Liniers, ya virrey de Buenos Aires, se entera de esto y la premia otorgándole el cargo de sargento mayor con sueldo y uniforme. Y otra anécdota que es más simpática todavía: de los 12 ingleses ella devolvió 11. Epa. ¿Por qué? Porque una de sus hijas se enamoró de un inglés y quedó encarcelado en lo de Martina. Mira, bueno, uno se salvó. En 1825 fue la última vez que se la vio con uniforme en la procesión de Corpus Christi, al lado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Gregorio de las Heras, vestiendo uniforme militar de sargento mayor. O sea que es una mujer interesante para estudiar. O sea que, a ver, hubo mujeres importantes que participaron y que batallaron, y a nuestro ejército le costó muchos años volver a incorporar. Por eso, casualmente, uno de la temática que quería abordar es eso, ¿no? O sea, hoy día nosotros vemos que las Fuerzas Armadas de seguridad y demás están integradas por ambos géneros. Sí, exacto. Sin embargo, en la historia argentina, no solo estos casos, sino hay otros casos. Juana Zurduy, por ejemplo, sí, en el Alto Perú, Macaya Güemes, o sea, hay un montón de mujeres que han participado a lo largo de la historia. Hay un viejo dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, por algo está dicho. Por esto, o sea, hay una trascendencia de esto. Bueno, y nos vamos a seguir enterando de más cosas, sí, así por ahí. ¿Alguno le queda alguna quietud en este ratito? ¿Se comunica? Sí, de acuerdo. Y el profesor les va a contar. A todo esto, ¿cómo pueden comunicarse, Cris? Por WhatsApp a través del 221-558-2118, y si no por Facebook, ya estamos conectados, nos buscan como Pepe de Radio o Profesionales en la Noche. Seguimos en Profesionales en la Noche, estamos disfrutando de una hermosa velada junto con el profesor Silva. Así es. Ya sabe, la gente puede comunicarse al 221-558-2118, y si no a través de Facebook, buscándonos como Pepe de Radio, como lo está haciendo Ceci Vilches, que no ha venido hoy tampoco, se está perdiendo de unas deliciosas empanadas. Empanaditas, sí, que como siempre... Porque 25 de mayo, ¿qué cosas no pueden faltar? Un rico locro, sí, o en su defecto, unas empanaditas calientes. Perfecto. ¿No? Sí, no como las de Asunción. Claro, sí, porque tanto tuvo que evitar Asunción en la plaza. Marcelo. Pero estas empanaditas. Tenemos un saludo de la Josefa Almacén de Campo. Saluda a los argentinos, y entre pasteles, empanadas y locro, recordemos nuestros próceres y todo su esfuerzo. Valoremos todo aquello que supieron dar. La Josefa Almacén de Campo. Y también hay un saludo de Archipiélago, es la edición que maneja siempre nuestra artística y que nos hizo la artística para la radionovela con la que abrimos hoy, ¿no? Y nos dice: en el 208 aniversario de la independencia argentina, Archipiélago, isla de edición de audio y video, saluda a todos los argentinos, a Radio Altavoz y su audiencia, y en particular al programa Profesionales en la Noche, y a sus invitados por brindar sencillez y claridad en los temas tratados semanalmente, y muy especialmente hoy, la importancia de nuestras mujeres en la gesta patria, y en las palabras del profesor Daniel Silva. Por supuesto. Archipiélago y la de edición. Gracias por estar siempre. Los amigos que siempre están acompañándonos. Y no se olviden que mañana, hoy habrán llevado mucho locro, yo no sé si habrá quedado en la Josefa alguno. Y te deberían llamar, después vamos a hacer el saludo como siempre de la Josefa. Porque son imperdibles. Yo ya encargué. Revolucionarios los locros de la Josefa. Yo tengo mis porciones. Tenés tus porciones reservadas. Yo también. Volvemos al tema de hoy. Charlamos en el corte qué lindo esto de conocer no solo la importancia de la mujer en el 1800, sino esta cuestión de que les comentaba el profesor, uno en lo general, en la escuela, sobre todo en el primario, a veces cuando se habla, también por una cuestión de que los chicos son tan chiquitos y bueno, la información que se busca o que se les brinda es limitada.
Claro, es seleccionada para que la puedan entender y además para que sea pintoresca, ¿no? Pero uno le queda muchas veces la visión de la mujer con el miriñaque, con el peinetón, o la mujer con las actividades hacia la casa, y más en relegado a un segundo plano. Y acá tenemos el caso de mujeres que han participado activamente previo al 1810 en la Revolución, incluso tomando armas. Y creo que después viene la cuestión de mujeres que han tenido un rol intelectual muy importante también en la época. Exactamente. Y tenés razón con eso que marcas. No he visto ninguna docente que se anime a preparar un 25 de mayo con mujeres guerreras. Bueno, es una ahora cuestión. tendremos que ¿Sabes repasar qué? Cuando la volvamos a las invitar, condecoraciones de Liniers. cuando la volvamos a invitar a Alejandra Calabrese, que estuvo la semana pasada, seguramente lo vamos a consultar con ella. Exacto. Y Alejandra es capaz de hacerlo, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, profesor mucho Silva, para escuchar. Sí. Seguimos con usted. Bueno, la tercera mujer es quizá el símbolo del periodo que estamos evocando hoy. Es la famosa Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita es quizá el símbolo del peinetón, del miriñaque, de la llegada del romanticismo a Buenos Aires. Es quizá la musa inspiradora de los literatos, de los intelectuales, porque toda persona que trascendía, tanto local como que llegaba al puerto de Buenos Aires, era presentado en el Salón de Mariquita. Es bueno recordar que Mariquita es una persona de una posición económica importante, por ser única hija mujer, y que hereda una cuantiosa fortuna, pero también de una personalidad fuerte, independiente, que supo desde muy joven hacerse valer por sí misma. Según la costumbre de la época, Sí. los padres concertaban los matrimonios sin consultar a las hijas. La opinión de los contrayentes, exacto. digamos. Es el caso de Mariquita, que había sido destinada a un pariente del primer matrimonio de su madre. Que sería acaudalado, por supuesto. No tanto, está. no tanto. Era un personaje que había dilapidado la fortuna familiar de la familia, pero que en el momento de que se le propone matrimonio con Mariquita, estaba recausando su vida, pero no estaba a la altura. Ese seguramente tenía un nombre social o algo, Sí, sí, ¿no? sí. Los matrimonios se arreglaban también por esa cuestión, Sí, ¿no? sí, No, total. Lo que posición pasa es que social, no solo económica, sino también... Sí, indudablemente la viuda y después esposa de Sánchez eligió un pariente porque en esa época la mujer no administraba los bienes. Claro. Entonces había que buscar un esposo que supiera manejar la fortuna que posiblemente heredaría Mariquita, por ser hija mujer. Claro. Ahí sí era Y considerada única. incapaz. Claro, claro. Claro. Pasaron muchos años para que la mujer adquiriera ese poder. Bien, en el caso de Mariquita, por ser hija mujer y consentida de su padre, tuvo una formación intelectual muy especial. Aprendió las primeras letras con su padre, pero muy inquieta por la presencia de personajes en la casa familiar, fue estudiando, aprendiendo, e indudablemente adquirió un nivel un poco descollante frente a la sociedad porteña y sobre todo con otras mujeres. Claro. No tenía una belleza especial, era una criolla, morocha, pero interesante, y todos los hombres que pasaron por su salón siempre fueron elogiosos hacia su presencia. Quizá lo más importante de Mariquita que trascendía era su intelectualidad. Claro. La trascendencia intelectual, la participación de ella es muy importante. Inclusive fue la primera que entonó el himno nacional argentino en su casa, ¿no? O sea, eso nos habla de que también la tenía... influencia que tenía por sí Exacto, misma. Por sí misma, ¿no? Eso es muy importante. Bien, yo creo que
en el primer acto de ella ya demuestra ese valor. Como decíamos, su madre dispuso que debía casarse con Diego de Arco, que es un pariente de su primer esposo. Ella no lo acepta y tiene simpatía por su primo, Martin Thompson. Pero su madre no lo acepta. Entonces ella busca excusas, encuentra motivos para encuentros furtivos con Martin Thompson, que era una persona que tenía más o menos su edad, a diferencia de Diego de Arco, que tenía una diferencia de más de 40 años. No. Pobre Más de 40. Mariquita. Enorme la diferencia. Más de 40 Enormísima. años. Entonces, como ella desafió la voluntad materna, fue derivada a la Santa Casa de Ejercicios, que todavía subsiste hasta el día de hoy, y en la calle Independencia, ¿no?, que está cerca de la 9 de julio, y que se la recuerda porque en una sala acá fue hospedada Mariquita Sáenz. Bien. Es entonces que, como una persona que sabía leer y escribir y demás, y manejaba la lengua española, se dirigió, de acuerdo a la reglamentación de la época, al superior jerárquico del Virreinato del Río de la Plata, el Marqués de Sobremonte, virrey de Buenos Aires. Exacto. Entonces se dirige y solicita una autorización para casarse con una persona que ella ama. Ella ama. Yo rescaté del texto que ella envía una frase que me parece que es interesante, que ella le escribe a Sobremonte: porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Es así que el Sobremonte la autoriza y ella se casa con su primo, Martín Thompson. A pesar de todo. A pesar de todo. Bueno, en realidad no fue un matrimonio muy como ella suponía, porque bueno, él sufrió una enfermedad que terminó con su locura y que muere al regresar de Estados Unidos, porque fue el primer encargado de negocios que mandó el Río de la Plata a Estados Unidos. Enloqueció y bueno, en el trayecto muere. Pero sí tiene muchos hijos, inclusive uno de sus hijos fue discípulo de Echeverría, o sea, a futuro, o sea que habla... Tenía muy buena fuente. Muy buena fuente. Y hablando del romanticismo y de Echeverría y demás, Alberdi, que es el mejor discípulo que tiene Echeverría, dice de ella: la personalidad más importante de la sociedad de Buenos Aires, sin la cual es imposible explicar el desarrollo de su cultura y buen gusto. Alberdi era un eximio pianista, por lo tanto, seguramente era invitado frecuentemente a la casa de Mariquita, y donde escucharía el piano, ¿no? Entonces, la conocía mucho. En otra invitación que ustedes me hicieron, también rescaté que Sarmiento, cuando la conoce, ya muy grande, hasta tiene, digamos, una atracción fatal con ella, a pesar de que tiene muchos años. Muchos años. A diferencia de sus coterráneos y contemporáneos, Mariquita vivió muchos años. Llegó a alcanzar los 84 años, que para la época... Para la época era muchísimo. Imposible. Casi el doble de lo que se vivía. Y además, tuvo una ubicación geográfica en la única calle empedrada que tenía Buenos Aires, que era calle Florida, y su casa de campo, o su retiro para los fines de semana, está en San Isidro, casa que se conserva hasta el día de hoy, que es el Museo de San Isidro, histórico de San Isidro. Esa es la que fuera su casa. Que recomiendo visitarlo porque es hermosísimo. La casa y la vista hacia la barranca que tiene es... Y además, para aquellos que nos interesa entender cómo fue la distribución de tierras en la segunda fundación de Buenos Aires, en ese museo se conserva el plano, como hoy diríamos, de geodesia, de cómo se distribuyó la tierra alrededor de Buenos Aires. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy bueno. Y Mariquita en una ubicación ideal para sus descansos. Exacto, los fines de semana. O cuando venía el verano, fundamentalmente, que hacía calor en Buenos Aires. Bueno, Mariquita tiene, al quedar viuda,
contrae matrimonio en segundas nupcias con el cónsul francés, Washington de Mendeville. Claro, este segundo matrimonio es un matrimonio interesante para las vinculaciones políticas, pero a su vez le acarrea conflictos con el gobernador de ese periodo, que es Juan Manuel de Rosas. En el momento no era fácil. No era fácil, en el momento que Francia hace el bloqueo al puerto de Buenos Aires. Es así que Mariquita, a pesar de la amistad que tiene con Juan Manuel, también emigra como lo hacen otros argentinos, ¿no? Y antes de subir al barco, Rosa le envía una misiva que le dice, ¿por qué te vas? Y ella le responde, porque te tengo miedo, Juan Manuel. Es entonces que ella traslada su salón a Montevideo. Su esposo, el francés, al ser retiradas las credenciales por Rosas, tiene que regresar a Francia. Y comienza una larga correspondencia entre ambos, en la que ella le promete ir a Francia a visitarlo, y ella nunca lo logra. Apenas llegó a Río de Janeiro. Nunca pasó el Atlántico, a pesar de ser una persona que hoy diríamos afrancesada, de gran influencia de la cultura francesa, que ambicionaba y deseaba conocer París. Sin embargo, nunca lo logró. Llegó hasta Río, en su exilio. Cuando cae Rosas, vuelve a Buenos Aires, reinstala su salón y ahí muere, en la ciudad de Buenos Aires, a los 84 años. Realmente una vida muy interesante. Muy, más que interesante. La historiadora Saiz Quesada la evoca muy bien en su libro sobre Mariquita, si bien no es la única historiadora que la evoca, porque realmente son temas muy interesantes, y sobre todo la correspondencia que tiene con su primero y segundo esposo, y también la relación que tiene con sus hijos, ¿no? Eso es muy... Eduardo, ¿me contás en un ratito? ¿Cómo no? INMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Como siempre, charlando en el corte. Por supuesto. Y comiendo empanaditas. Nos agarran comiendo y charlando como de costumbre, va. Como nos pasa siempre. Como siempre. ¿Para qué vamos a cambiar? Así de simple. Solo para la revolución. Saludamos a la gente que está con nosotros en Facebook, por ejemplo, a Laura Victoria Suárez, a Cabaña Sur y bueno, otros amigos más que vamos a saludarlos luego, porque ahora hay cosas mucho más importantes que hacer. La gente de Cabaña Sur, qué lindo, un saludo enorme a ellos. Bueno. A ver si nos juntamos de vez en cuando. A ver. A la gente de Cabaña Sur. Bueno. Sí. ¿Nos incluís? También, porque entonces, no, puede sí. ser. Tienen unos gatos hermosos, gente, búsquenlos en Facebook, Cabaña Sur. También a Cecil Moulin, a Lía del Prado. Lía del Sí, Prado, sí, genio. Bueno, Todos. estamos conociendo en este con momento unas cartas ahí la que historia. me tiene intrigada. Mariquita Sánchez de Thompson es uno de los personajes de la historia más conocidos, Sí. porque todo el mundo sabe, o todos los argentinos sabemos, que en su Cantó el casa, himno, en realidad. se interpretó por primera vez el himno nacional argentino, Exacto. ¿no? Pero hoy estamos descubriendo Lo de cómo fue menos. su vida, Claro. ¿no? Y que fue una vida muy interesante. Y de eso nos está contando Daniel Silva en este momento. Bueno, estábamos hablando un poco de cómo fue la vida de ella, ¿no? De cómo se insertó en la sociedad, cómo brilló en la sociedad porteña, y que logró, a través de su trayectoria, su larga vida, contactos políticos, sociales, culturales, y que tuvo en el segundo matrimonio, tanto como el primero, una lejanía, porque el primer esposo estuvo en Estados Unidos como encargado de negocios, y el segundo, después de la ¿Ella expulsión de tampoco Rosa, fue a Estados Unidos? no, tampoco. Por eso las cartas son tan interesantes, porque ella transmite los sucesos, recibe información del exterior, Claro. y a su vez en las tertulias de ella maneja la información,
el manejo de la información es muy importante. Más en esa época, que lo único que tenemos es la correspondencia o la transmisión oral. Claro. No tenemos otro medio de Todavía no se comunicación. interceptaban las cartas. No, y qué bien manejado ha estado esa correspondencia con información a través de las cartas, que hoy en día podemos conocer la historia también Claro. a través de ellas. Porque ¿no? se conservan en el Archivo General de la Nación los legajos de los distintos personajes de la historia, con todos los documentos que se han rescatado y que la familia han donado al patrimonio nacional. Bien. Eso es muy importante, el manejo de la documentación y la preservación del mismo, ¿no? En el caso, a mí personalmente, la correspondencia, que dijimos un poco en la tanda, lo que más me impacta de Mariquita es ese deseo de llegar al destino deseado, pero no animarse a cruzar el Atlántico. O sea, creo que ella tenía un temor interno a las peripecias de un largo viaje. De un largo viaje, claro. O sea, yo creo que si nosotros leemos la cantidad de naufragios que existieron en el periodo, era una gran travesía. Sobre todo había que proveerse de agua y de alimentos perecederos, o sea, que no tuvieran una vida útil. Claro. Porque si no, son Era- 2 meses prácticamente de 2 viaje, meses, ¿no? era, Más o iba a menos. preguntar eso. Sí, ¿Qué tiempo se más o demoraba menos, más o depende menos? de dónde estábamos. Por eso, la ruta habitual, la más segura digamos en el trayecto, era del Caribe hacia España. Pero tenían las vicisitudes de los piratas del Caribe, ¿no es cierto? Eso era lo más complejo. Lo más complejo. Pero trasladarse por el Atlántico desde Buenos Aires, Es pasar el Atlántico complicadito. es bastante más complicado, ¿no? Sobre todo las tempestades, los huracanes. Entonces yo creo que Mariquita en el fondo Le complicaba esa historia. Sí, Era como que no se animó. casi su único límite. Sí, y manejaba muy bien los idiomas, eso es muy importante para la época, manejaba muy bien el francés, el portugués, también el inglés. O sea, era una mujer muy versada. Así que, sin embargo, a pesar de no haber cruzado el Atlántico, no es una mujer que, bueno, evidentemente no es una mujer que ha estado imposibilitada del mundo, o fuera de contacto con el mundo, No, al contrario. propiamente. Por eso yo remarcaba en el periodo anterior, o sea, que ella recibía todos los visitantes de Buenos Aires que eran trascendentes. Claro. O sea, aquellos que eran No científicos, entera. o sea, todos los que eran científicos, intelectuales, músicos, iban a la tertulia. Pasaban por la tertulia y ella los de Mariquita Sánchez de recibía. Thompson. ¿Mm? Y también le permitía manejar más información que el resto. Claro. Y Eso aparte también lo recibía en la lengua de ellos. Claro, excelente. Para los gobiernos, los distintos gobiernos también ha sido algo muy importante tenerla a ella como Por representante. supuesto, no solo eso. Rivadavia le solicitó la organización de la Sociedad de Beneficencia, la primera institución que se abocó al cuidado de los huérfanos y de las mujeres. También visitaba cárceles. Apa, Porque, para una época por ejemplo, fuerte. Concepción Arenal en España Sí. es muy importante porque era una visitadora de cárceles en España. Bueno, Mariquita hacía lo mismo acá. Inclusive fue durante distintos periodos presidente o secretaria de la Sociedad de Beneficencia. Esa Sociedad de Beneficencia era que recaudaba fondos de la gente más adinerada y con eso lo volcaban para hospitales, casas de huérfanos. La sensación que estoy teniendo ahora es de que los gobiernos o el hombre en sí, la sociedad del momento, le daba a estas personas, en este caso a Mariquita, un rol como el que se le suele dar en muchas ocasiones, o se le suele dar en muchas ocasiones a la mujer, para ocuparla en algo, pero que ellas a la vez lo sabían capitalizar al punto de trascenderlas. Totalmente. Sí, Creó pero la- además porque los hombres no podían manejar justo esos temas. No, obviamente, pero era como darle, bueno, Sí. estaba preparada evidentemente, entonces darle un lugar para que haga algo, pero también de alguna, como charlábamos Que creo no que en los un tape. corte, claro, exacto, ¿no? Pero que no trascienda demasiado. Sin embargo, su personalidad tan fuerte y Sí. evidentemente su preparación y sus contactos hacían que cada uno de los lugares que ocupaba trascendiesen la actividad misma. Exactamente.
Una cosa muy importante que creó la primera escuela para niñas o mujeres en la campaña. Epa. O sea, ¿Dónde fue eso? Es en la campaña de Buenos Aires, llega hasta el Salado. Sí. Entonces, las ciudades más importantes son la ciudad de Luján, sí, y Capilla del Señor. Claro. En esas creó escuelas, tampoco son escuelas como hoy de tantos alumnos, son un grupo reducido de niñas de familias que desean que se formen. Ser instruidas, claro. Claro. Por eso Sarmiento, cuando llega, ya Mariquita está en los últimos, ¿no? Pero le solicita su asesoramiento sobre la creación de los primeros colegios de mujeres que crea Sarmiento con la escuela normal. Eso es muy importante. Muy importante. Muy importante. Yo creo que por eso Mariquita es un poco la que nos viene del siglo XVIII al XIX, o sea, la que nos hace pasar. Exacto, es un poquito la que conecta el antiguo régimen con el nuevo, ¿no es cierto? Y ella muere prácticamente después de la caída de Rosas, en el 68, creo. Claro. O sea, es una mujer que trascendió. Aparte, fue fotografiada, por ejemplo. Los momentos, fue fotografiada. Fue fotografiada. Y se la ve espléndida con sus 80 años. Espléndida. Espléndida. Qué bueno. Tal vez había que perder el paraguas a ella, mira. ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Viste? Sí. Pero después se lo vamos a consultar en todo caso. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Radio Altavoz, donde quiera que estés. Bueno, continuamos, amigos, con el profesor Silva, que nos está rescatando las mujeres que tuvimos en nuestra historia, que no fueron pocas y que no hicieron poco. No, qué mujeres fuertes, ¿eh? Exactamente. La pelearon. Pero vamos a avanzar en el tiempo, ¿no? Sí. La cuarta mujer es quizá la menos conocida, pero últimamente muy utilizada por los periodistas, los novelistas, para la construcción de libros, de textos, de artículos y demás. Son las famosas cartas de amor de María Guadalupe Cuenca, que es la esposa, nada más y nada menos, que de Mariano Moreno. Oh, eso sí que muero de amor, ¿eh? Bueno, por eso la traje, porque hoy es 25 de mayo. Sí. Y para algunos historiadores, el personaje más trascendente de la primera junta fue Mariano Moreno. No por algo, la plaza principal de nuestra ciudad se llama Mariano Moreno. Quizá la historia argentina crea su primera grieta entre morenistas y saberistas. Quizá Moreno fue el personaje más fuerte que tuvo los primeros meses de la revolución, que va de mayo a diciembre. Y en diciembre, por tener diferencias y perder la votación interna para la incorporación o no de los diputados del interior, él renuncia y se aleja, solicitando un cargo diplomático, como es tradición en la historia argentina, ante Londres, ante el Reino Unido. Sí. Se le extienden las credenciales el 24 de diciembre de 1810 y con el fin de gestionar el reconocimiento de la Junta de Mayo por el Reino Unido. Se embarca en febrero de 1811 en la fragata Fama y de ahora en más va a iniciarse una larga correspondencia que va desde marzo hasta julio de 1811 de su esposa. Reitero, María Guadalupe Cuenca.
vamos a hacer un poquito de historia para saber cómo llega a la vida de Mariano Moreno. Moreno pertenece a una familia, hoy diríamos de clase media, no muy alta, clase media, en donde el hijo mayor es el que recibe los mayores, digamos, privilegios o Beneficios. un beneficio y demás. Con gran esfuerzo se lo remite a estudiar para sacerdote en lo que hoy sería Bolivia, Chuquisaca, donde está la Universidad Mayor, creada por el rey de España. ¿Por qué sacerdote? Porque él es amigo, diríamos, comparte su pasión por la poesía con algunos sacerdotes de Buenos Aires. Esos sacerdotes van a posibilitar económicamente el traslado hacia Chuquisaca mediante la entrega de dinero, como a su vez consiguen que un sacerdote lo reciba en su casa en Bolivia, o sea, en Chuquisaca, el Alto Perú, para hablar en términos de la época, Sí. el Alto Perú. Bien, tiene una formación sacerdotal, pero un día de salida, un día como si fuera un sábado, a pasear, en una casa de platería, observa que en un portarretrato hay una imagen de una mujer. Y se enamora de esa imagen. Y la busca. Le recuerdo que no existe la fotografía, es una pintura. La encuentra. Y es nada más y nada menos que ella, María Guadalupe Cuenca. Es una novela prácticamente. Sí, no, es realmente importante esto. Yo creo que es muy tratado este tema. Inclusive yo tengo un trabajo publicado sobre ello. Nada más que yo lo encaré de otra manera. Hoy lo voy a encarar desde el punto de vista del amor. Yo lo encaré a través de lo que ella escribe de la sociedad. O sea, yo extraje de las cartas esa de la sociedad. Claro. Y los quehaceres, lo que pasa en la política y demás. Sí. Bueno, en este caso lo encaré al revés. Bien. Nos remitimos al Alto Perú, estamos en Chuquisaca, la conoce. Es hija también de una viuda. Epa. No muy bien económicamente, pero que, como toda madre, desea que su hija se case como solución Sí, y a la proyección. situación, claro. Exacto. Las niñas deben casarse entre los 14 y 17 años. ¿No es cierto? Qué jóvenes. Cierto, sí, Bueno, para pero esta época. para la época, Claro. Vivían poco. muy bien poco. A los 20 ya eran Claro, grandes. es verdad. Y además, recuerdan ustedes lo que es un parto en la época, ¿no es cierto? Sí. La gran mortandad se produce en los partos, ¿no es cierto? Tanto de la madre como del niño también, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Por las infecciones que se traen al cortar el cordón umbilical, por el hecho de que el tétano se transmite a través Sí, del corte. claro. El metal, claro. No Bien, esterilizado. exacto. Bueno, María Guadalupe tiene 14 años y es reconocido por Mariano Moreno y solicita su mano. He resistido porque, bueno, no es un hombre de fortuna, No, claro. va a ser sacerdote. No iba a cegar. Entonces, ¿cómo es que congenian tanto? Porque ella iba a ser monja. Apa. Entonces, al encontrarse, ella tiene 20 y tantos, 26 años, ella 14, se enamoran. Entonces, dejan sus vocaciones religiosas y conjugan en un matrimonio que se celebra en la catedral de Chuquisaca y no tiene el valor, el coraje Moreno de avisarle a los padres. ¿Por qué? Porque sin la autorización de los padres no se podían casar. Entonces, él comunica a un sacerdote amigo que es Cayetano Rodríguez para que suavice la situación en la casa paterna. Claro. Y
a pesar de que Cayetano Rodríguez financió el viaje de Moreno para que sea sacerdote, se excusa decir, no te preocupes, Está a mi cargo. está todo bien, o sea, no fue tu vocación es casarte. Bueno, ama a tu mujer, o sea, lo alienta. Eso es muy interesante, esa carta. Bien. Moreno cambia la vocación sacerdotal por la jurídica. Se recibe de abogado y va a empezar a ser el relator de la audiencia y luego va a defender una causa que le genera conflictos políticos. Esa causa es una defensa de los pueblos originarios sobre un español que tiene deseos sobre tierras de los aborígenes. Entonces, eso le trae un perjuicio y una persecución, y la solución que encuentra es volver a Buenos Aires con su mujer y su niño recién nacido, que se llama igual que su padre, Mariano. Llega a Buenos Aires en un periodo prerevolucionario. Por eso quizá no se conoce tanto el accionar de Moreno previo a la revolución. Claro. Y muchos cuestionan cómo es que llega a ser secretario de la Junta. Porque venía de arriba. Exacto. No, y además había escrito la representación de los hacendados, que es otra defensa. Otra defensa importante, sí. Entonces, al terminar la revolución y él consagrarse como secretario, que en ese conflicto con Saavedra, y reitero, lo remiten, luego de perder la votación, lo remiten a Inglaterra. Ahí se inicia la correspondencia. Es muy interesante este detalle. ¿Saben ustedes, o recuerdan, que Moreno murió en alta mar? Sí. Frente a la costa de Brasil, en un barco de bandera inglesa, y fue arrojado al mar con la bandera inglesa. Pero María Guadalupe no lo supo nunca, y empezó a escribirle sin saber que estaba muerto. Estaba muerto. Moreno muere el 4 de marzo, y la primera carta de ella es del 14 de marzo, o sea, 10 días después de muerte. Por eso yo voy a pedir a la locutora de este programa que con su profesionalismo y su voz, Lo mejor vos. exacto, profesor. pueda recrearnos la una parte que he subrayado, una parte de esa carta, la primera, en donde María Guadalupe le expresa su amor y comienza los celos. Dio un viaje tan largo a Londres. ¿Puede ser, locutora? 14 de marzo de 1811. Mi querido y estimado dueño de mi corazón, todo me entristece. Las bromas de Micaela me esternecen porque tengo el corazón más para llorar que para reír. Y así, mi querido Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas. O si no, hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. La casa me parece sin gente. No tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen y participen de tus disgustos. O quizás ya habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes, después de Dios. Esta es una... ¡Qué mujer! No, la redacción, con la forma en que está escrito. Es de época. Por eso yo solicité, o sea, que la locutora, porque además es una voz de mujer y aparte la redacción es propia de la época. No, la riqueza que tiene para transmitir los sentimientos de ese momento, es impresionante eso. Sí. Vamos a aclarar que Micaela es hermana de Mariano, es la cuñada de ella. En esas cartas también yo traje dos frases porque tampoco vamos a leer todas las cartas, ¿no? Pero después de acá las voy a buscar. Sí, se consiguen, son muy interesantes. También, por eso lo que yo extraje de eso después en mi trabajo, es por ejemplo, es una ciudad esclavista.
Entonces, la preocupación de ella es que una de sus negras está enferma. Entonces la quiere vender antes que se muera. La preocupación de tener dinero, porque quedó sola en Buenos Aires. Claro. Entonces dice, ¿quién me va a pagar el sueldo que me prometieron? ¿Está? Alquila una habitación para obtener dinero en efectivo. O sea, a lo largo de las cartas, se la rebusca, ¿viste? claro, o sea, va buscando transmitirle toda la problemática social, económica, familiar y afectiva. Claro. Yo creo que piensen que en esa época tiene 21 años. Una chica a los 21 años, cualquier relación que podemos encontrar, tiene un poco de celos. Y más de un viaje tan largo. Y se va a Londres con las atracciones que puede tener. Entonces, le dice eso, que cuida la inglesa. Hacemos una pequeña pausa y cortita. seguimos conociendo esta historia. Bueno, ya estamos llegando casi al final de Profesionales en la Noche. Vamos a agradecer a Archipiélago, edición y digitalización de audio y video. Turnos al 483-7638. La Josefa, almacén de campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook como La Josefa, almacén de campo. Y por supuesto, y nunca mal ponderado, el señor Eduardo Cortés, que nos banca todos los viernes durante hora y media. Sería imposible que nuestros amigos nos escucharan. No seríamos aire, seríamos mudos. Exacto. No seríamos mudos, básicamente. Bueno, no perdamos tiempo, que quedan cosas re interesantes. Sí. Profesor. Bueno, yo creo que si bien hay muchas cartas de estas, ¿no? Yo traje la primera, que leyó muy bien la locutora, y también la última, hasta que ella se notifica a través del correo de que su esposo ha fallecido antes de su primera carta. Vamos a rescatar también otra cosa que en el bloque anterior no dijimos. Ella siempre desea estar con él y le dice, llévame. Sí. Llévame. O sea, la ansiedad que ella tiene, 21 años. Sí, joven. Sola a cargo de una casa, con esclavos, su mantención, pelear el sueldo. O sea, hay toda una problemática muy especial, fundamentalmente porque ella, siendo altoperuana, lo que hoy diríamos boliviana, tiene una idiosincrasia diferente al porteño. Vive en familia, no tiene amigas, no sale. Claro. A diferencia de Mariquita, ella está encerrada en su mundo. Tenía una vida social. Claro. Ella está en su mundo, que es la familia. Por eso siempre está acompañada de una cuñada. O los criados. Claro. Entonces, la gran preocupación es tener nuevamente a Mariano con ella. Y tiene temores. Inclusive, en otra carta, le dice, llévame, trabajaré de cualquier cosa, le dice, pero llévame a tu lado. Claro. Porque teme siempre que él... Que se enganche en Exacto, Inglaterra. en Inglaterra. Bueno, para finalizar, y luego va a hacer una conclusión, con la gentileza de la locutora, pedimos que nos lea una frase nada más de la última carta, que es de julio de 1811, que sería la última que ya le solicita, ¿por qué no hay respuesta? Claro. ¿Por qué no le contesta? Porque está muerto. ¿Y cómo nos rehacemos de esta carta antes de saber su contenido? Todas las cartas fueron recepcionadas por el hermano de Mariano Moreno, que era su secretario privado, que es Manuel Moreno, que luego va a ser diputado y demás. Y que va a ser nuestro primer embajador, encargado de negocios en la época, en Londres, porque heredó la función de su hermano. Entonces, él recepcionó las cartas, y esas cartas volvieron a Buenos Aires, y se conservan en el Archivo General de la Nación. Esas cartas fueron rescatadas por historiadores, inclusive hay artículos en distintos periódicos, hay textos, inclusive en mi caso yo también las utilicé, y ahora las estoy utilizando de otra manera, ¿no es cierto? Exacto. Pero son muy interesantes,
Se pueden encontrar en internet, así que están en el público conocimiento. Así que es muy importante, muy importante. Locutora, cuando usted guste, escuchamos la última carta. Buenos Aires, julio 29 de 1811. Mi amado Moreno, dueño de mi corazón, me alegraré que estés bueno, gordo, buen mozo y divertido, pero no con ninguna mujer, porque entonces ya no tendré yo el lugar que debo tener en tu corazón, por tantos motivos. Con fecha de 26 de este te escribo, pero con todo lo vuelvo a hacer por no perder ocasión de darte el gusto de saber de tu familia y tener yo el consuelo de escribirte, ya que no te veo. Me parece que ya no llevo escritas 13 o 14 cartas. Esas 13 o 14 cartas no tienen respuesta. Hay cosas interesantes de esta carta. Por ejemplo, ella nunca utiliza el nombre, lo llama por el apellido. Sí. Eso nos parece extraño hoy. En mi caso no. Porque yo pertenezco a una familia tradicional de La Plata. Sí. Y las generaciones anteriores a nosotros no se tuteaba y se llamaban los esposos por el apellido. Claro. Una tía mía llamaba a su esposo con un diminutivo del apellido. Se llamaba García, le decía Garci. Entonces, ni el nombre lo llamaba por el apellido. Entonces, eso hoy día nos puede asombrar. Sí. Pero lo que tenemos algunos años, no tanto. Y yo creo que también ella intuye algo, porque le está recriminando. Son 13 o 14 y no tengo respuesta. Entonces ella es como que tiene temor de que algo pase. Hay una otra carta, no sé si tenemos tiempo, en la que, pero si no la relato yo, que ella teme que esté muerto. Y ella dice, prefiero morir yo antes que mueras tú. Y ella está muerto. Bueno, vamos a decir otra cosita interesante. El hijo de Mariano Moreno, también llamado Mariano, Marianito, fue opositor a Rosas, también tuvo que exiliarse, y fue el primer agrimensor de la República Argentina. Y es el que hizo el trazado de Barracas al sur, lo que hoy llamamos Avellaneda. No lo sabía. Es el primer agrimensor de la República Argentina. Y fue profesor de matemáticas en la facultad. Muy interesante eso. Muy interesante. O sea que la mamá hizo buen trabajo, además, de estar solita. Sí. Y la mamá muere no muy joven, porque creo que muere menos de 50 años. Cuando ella descubre que... primero, ¿cómo descubre que está muerto? Cuando le notifican desde Londres que murió en alta mar y que su cuerpo fue arrojado al mar. Por medio de una carta. Sí, que le manda Manuel Moreno, el cuñado. El cuñado. Y de ahí en más, ¿cómo continúa su vida hasta su muerte? Bueno, queda con su hijo, y el hijo se casa, y tienen su vez hijos, pero ella muere en el 54, 1854 muere ella, 1 de septiembre del 54. O sea que tiene más 45 años, 46. Claro. Muere muy joven. Pero yo creo que lo más importante de estas cartas, más allá de lo que ella relata, lo social, familiar y demás, yo creo que es el amor que transmite. Yo creo que lo que más emociona es el amor que transmite hacia Moreno, como ella dice, ¿no? Habrá sido una vida apasionada, porque una persona que ve una imagen en una vidriera, realmente y él la busca y va a ser monja. Es una novela. Por eso se hablan, y es propiamente el guión de una novela. Claro, exactamente. por eso se llama Cartas de Amor, le dicen a esto. Cartas de Amor de Guadalupe Cuenca. Y bueno, ella firma siempre como Mariquita, porque el diminutivo de María de la época es Mariquita, porque no, Mariquita Sánchez Thompson, y es María también. Es María. Claro. Y él la llamaba Mariquita. Yo creo que es muy interesante esta historia, sobre todo porque demostramos con esto que el amor es apasionado y no acartonado como nos transmiten las películas o el clasicismo literario.
es realmente diferente, ¿no es cierto? Daniel, para ir terminando, porque ya se nos Como fue el siempre, programa se como de nos costumbre. vuela. En este programa especial que hicimos sobre el 25 de mayo, sobre la Revolución de Mayo, donde hicimos un viaje entre años previos a la Revolución y posteriores, y centrándonos en el rol de la mujer, con tu conocimiento y con lo que nos fuiste contando, tu mirada crítica acerca del rol de la mujer o la función o la imagen de la mujer en la época. Yo creo que la mujer trascendió siempre, absolutamente siempre. Lo podemos ver no solo en la historia argentina, sino en la historia universal. Napoleón no sería Napoleón sin Josefina. Así que, inclusive, tuvo que divorciarse solo por tener un heredero, pero siempre la consultó. Y de la Revolución Francesa, de lo que más sabemos es María Antonieta. María Antonieta, bueno, pero eso es un aspecto Ah. despectivo, porque se la acusa de ser la que causó todos los males. Pero en la historia argentina, nosotros tenemos estos personajes, que son 4 apenas, pero tenemos muchísimos más. Claro, porque hablamos también de algunas mujeres en las primeras 2 que fueron propiamente, todas luchadoras, las primeras 2 propiamente de armas tomar, Sí. combativas. Sí. Otra que manejó Otra- el cerebro. Exacto, Claro. que su lucha fue por medio de su intelecto, Sí. ¿no? Enfrentándose a las imposiciones de la época. Y defendiendo el género. Claro, Defendiendo el género. también, ¿no? Porque- Manifestando esa cuestión de que la mujer podía ocupar lugares y trascender incluso a los lugares que le eran dados para que ocupe, Totalmente. ¿no? Y en el último caso, le contamos una mujer apasionada por la familia, por su esposo Que no y es por el menos bienestar. tampoco. No, para nada. Es también un rol dentro del Sumamente del- importante, del entramado social. por supuesto que sí. Yo creo que es muy importante. Inclusive tenemos miles de casos. Claro, Miles de y casos. volvíamos, eran 4 mujeres, pero que seguramente hubo muchas para la época, tal vez hayan sido 2 o 3 más, situándonos en la época, ¿no? Sí, En el 1800. totalmente. Pero para la época también ha habido seguramente anónimas Totalmente. Seguro. que ocuparon esos lugares Totalmente, también, ¿no? totalmente. Esas han sido No, en otra vez, las en que otra trascendieron oportunidad. en la historia. En otra oportunidad Exacto. traemos, lo que pasa es que por el tiempo acotado y Sí, por en la época, totalmente. traje 4, pero se No, puede por traer, supuesto. se puede traer un montón de mujeres que trascendieron, inclusive en el siglo anterior o en este. Es un problema de cartel. Siempre nos robaron la historia. ¿Te das Bueno, los cuenta? carteles son así, ¿viste? Gente. Acá peleamos el cartel con Cristina Massa siempre. Sí, ¡Apa! todos los días. Es así. Ya, Pero lo quería cartel. denunciar de una buena... Bueno, no lo puedo hacer ahora porque estamos hablando de la mujer. Bueno, ¿qué va a ser? Gente, nos dejamos una lástima porque estaba muy interesante toda la historia del profesor Silva, pero Y fue nuestra volverá forma- a caer, ¿qué va a hacer? Y fue nuestra forma de homenajear también este Día de la A Patria. nuestra ¿no? patria, sí. Hablar de las mujeres en Que esta tenemos que revolución. cuidarla mucho. Muchísimo. Les recordamos que a las 23 horas sigue Mix con el DJ Face, que ya Sí, está acá, ya está presente. ¿eh? con Fabi Silingo. Muy bien, continúen amigos en la radio. Hasta Daniel el próximo Silva, viernes. muchísimas gracias No, por gracias su a ustedes visita. por la invitación constantemente. Gente, hasta la semana que viene. Buenas noches. Chau, chau. Muy bien. Por hoy misión cumplida 99. El próximo viernes a las 21 continuamos. 99. 99. Estás escuchando Radio Altavoz.